Hay mucho clima festivo, hay muchas ganas de charlar. Después nos vamos a ir a la peña y vamos a tener más tiempo de disfrutar. Ahora, si todas, todos, todes, hacemos el último esfuerzo del día, vamos a dar inicio al panel correspondiente al eje 3, debates teóricos, epistemológicos, éticos y metodológicos en el campo del trabajo social, formación, intervención y producción de conocimiento. Este panel tiene la intención de problematizar las articulaciones y tensiones entre las dimensiones de formación, investigación e intervención en el campo del trabajo social. En relación a las teorías críticas en trabajo social, las demandas de nuevos saberes y debates a raíz de las condiciones sociosanitarias que se reconfiguraron a partir de la pandemia y la dimensión ético-política en la formación, en la producción de conocimientos y en la intervención profesional. La moderación de este distinguido panel estará a cargo de la magíster Natalia Becerra, quien es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la revista Conciencia Social y tesorera de las FAGUAS, a quien le damos la palabra y un caluroso aplauso. Bueno, buenas noches. Estamos muy felices, les cuatro aquí, por la gran cantidad de entusiastas que hay un viernes a esta hora. Nos merecemos un aplauso. Y vamos a escuchar con la misma generosidad que hemos venido escuchándonos y compartiendo en el resto, en todas estas jornadas, y con el horizonte también en reencontrarnos en un lugar más distendido dentro de un ratito en la peña. Como comentaba Caro hace un ratito, este panel se titula Debates teórico-epistemológicos, éticos y metodológicos en el campo del trabajo social, formación, intervención y producción de conocimiento. Solo eso. Solo eso. Y me parecía interesante, antes de presentar al expositor y a las expositoras, reconstruir un poquito cómo se fue tejiendo el encuentro, el congreso, cerrando hoy, digamos, una segunda jornada en la que hubo una cantidad enorme de formas de presentar, debatir, reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que queremos decir, y también el enorme aprendizaje de escucharnos. En el panel inicial de ayer a la mañana se presentaba, se ponía en debate los desafíos de la construcción de la agenda actual, los temas de agenda que tenemos que incorporar en clave de proyectos profesionales y también de proyectos societales, siempre con una mirada sociohistórica que nos permitía saber por qué, o nos permite aproximarnos a comprender un poquito cómo llegamos al hoy que tenemos, qué hemos hecho y qué hemos dicho sobre eso. En el panel de ayer a la tardecita, dos colegas, primero Ana y Valeria, recuperaron y le dieron mucha potencia al saber que imprime y que se genera en la intervención profesional, legitimar los saberes producidos en la intervención, también como saberes de calidad que interpelan a la formación, que después recuperó Sonia también con mucha calidad y solvencia de todas las preguntas y los desafíos que nos imprimen, no solo en los discursos, sino en las prácticas formativas, en lo metodológico, en lo instrumental, en las formas de hacer y ser docentes. Y ahora nos proponemos recuperar en este ambicioso título algunas de las claves, ¿no?, de los nudos que permiten seguir tramando esto que se empezó a tejer desde ayer a la mañana tempranito,
Bueno, y recuperar algo así como estos debates teórico-epistemológicos, éticos y metodológicos. Cada uno de los expositores y las expositoras ha elegido cómo entrarle a ese gran paraguas y seguramente después con sus intervenciones y sus preguntas la dinámica va a ser la misma de todos los paneles, así que vamos a hacer las 3 exposiciones y vamos a ir recibiendo las preguntas por el QR. Presento entonces primero a Cintia Herrera, nuestra primera expositora. Cintia es licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales y doctoranda en Ciencias Sociales por la UNJU. Es docente hace 18 años en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Rioja. Es investigadora categoría 5 y sus líneas de investigación se centran en la educación y en la cultura. Damos un aplauso a Cintia. Bueno, buenas noches. Es para mí una enorme alegría poder compartir esta experiencia en este evento tan significativo para el trabajo social argentino y latinoamericano. Cuando me invitaron a formar parte de este panel, pensé cómo podía compartir mi experiencia, aquellas ideas que hoy andan rondando por mi mente, por mis pensamientos, y que lo voy plasmando día a día, ¿no? Entonces decidí que intentaría hacerlo de la manera más dinámica posible para poder reflexionar sobre este eje que es, tal como lo decía Nati recién, los debates teóricos, epistemológicos, éticos, metodológicos en el campo del trabajo social, la formación, la intervención y la producción del conocimiento. Cuando lo leí también dije, wow, bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, mi experiencia se llama la discapacidad intelectual y comunicativa y la inclusión educativa en los procesos de aprendizaje en el nivel educativo, su despertar en las aulas de trabajo social, un debate necesario, un proceso de rupturas tradicionales. Hace tiempo, las y los docentes de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de La Rioja observamos cada tanto algún caso de discapacidad que se presenta en nuestras aulas, generalmente de tipo intelectual, o que afecta su capacidad comunicativa. En el intento de incluirlo se han realizado acciones de tipo individual y de acuerdo a diversas estrategias de enseñanza que se van proponiendo cada equipo de cátedra, midiendo los resultados y haciendo el mayor esfuerzo desde la inexperiencia muchas veces, desde el poco conocimiento que generalmente poseemos y desde el nulo conocimiento que hemos generado. Producto de las estrategias paliativas puestas en marcha desde la individualidad y en el apuro de dar respuesta a los estudiantes que con expectativas propias y familiares se encuentran en nuestras aulas con el anhelo de hallar una red de contención, un conjunto de acciones que le permita transitar su formación profesional, que muchas veces intentamos poder dar respuestas y nos vemos sobrepasados, ¿no? Teniendo en cuenta que en materia de discapacidad el Tratado Internacional específico es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que fue incorporada al ordenamiento jurídico argentino en el 2008 y con jerarquía constitucional desde el año 2014, y que esta convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad, es que con este documento estamos llamados a asumir las diversas exigencias del contexto y ser capaces de realizar aportes significativos y pertinentes, en este caso promoviendo la educación inclusiva para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos a los estudiantes con discapacidad, fomentando su participación activa y su desarrollo integral. Ahora bien, por lo expuesto, es necesario analizar el concepto de discapacidad, que según la Ley de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, en su artículo 2, considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, y que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. De acuerdo al Manual Básico sobre el Desarrollo Inclusivo, existen 3 paradigmas sobre la manera de cómo se ha visto a las personas con discapacidad, constituyéndose en el punto de partida, ya que es importante para
para tener presente el análisis del concepto como parte del entendimiento del contexto en el que se encuentran insertas las personas con discapacidad y poder analizar cuál de estos paradigmas es predominante en nuestra sociedad, en nuestras aulas y en la mirada de cada docente de trabajo social. Es así que nos encontramos con el paradigma tradicional que ve y trata como personas inferiores a las personas con discapacidad y que debido a su discapacidad se las subestima, se las considera que no son normales y que no están capacitadas para hacer cosas como el resto de las personas. Se los considera objetos de lástima y no personas con derechos o sujetos de derechos. Tenemos el paradigma biológico, que centra el problema en la persona y que tiene deficiencias o limitaciones, que es considerada paciente, quien para adaptarse a las condiciones del entorno que los rodea debe ser sometido a la intervención de los profesionales de la rehabilitación. Este enfoque ve a la persona como receptor pasivo de apoyos institucionalizados. Mientras que el paradigma de derechos humanos se centra en la dignidad intrínseca o propia del ser humano, es decir, independiente de las características o condiciones que tenga, ya sea hombre o mujer, su color de piel, su edad, su estatura, su discapacidad, su condición y cualquier otra. En este paradigma, la discapacidad es colocada como una característica más dentro de la diversidad de los seres humanos. La discapacidad es caracterizada como un producto social que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras actitudinales, que evitan la participación plena y efectiva, la inclusión y el desarrollo de estas personas en la sociedad donde viven en condiciones de igualdad con las demás. Estos paradigmas que considero oportuno para iniciar o profundizar la mirada y la intervención desde el ámbito universitario. Es fundamental porque se inicia el debate teórico, epistemológico y ético. Detectamos contrariedades en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos debiera motivar a ir por más, pero sin embargo, a veces nos paraliza. De igual forma, también tenemos que tener en cuenta el concepto de educación, que es un derecho humano universal, reafirmándose en nuestro país a partir de la Ley 26.206. Que en sus primeros artículos establece claramente los derechos que incluye a todos los sujetos de la nación argentina. Es digno de destacar en su artículo 8, en el cual dispone que la educación brindará la oportunidad necesaria para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, el respeto, la justicia y la responsabilidad y bien común. La Ley de Educación Superior incorpora en su artículo 2 que es al Estado al que le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de la educación superior de carácter público. Reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y la capacidad requerida. Sin embargo, este artículo merece que nos podamos detener a analizar, ya que si bien la ley es clara cuando hace referencia que garantiza el derecho de estudiar a todos aquellos que quieran hacerlo, lo cierto es que en la praxis hay desfasaje debido a que la educación superior, al no ser obligatoria, las obras sociales, por ejemplo, no le proveen los servicios de acompañamiento profesional educativo a las personas con discapacidad. Llámese docente integrador, acompañante terapeuta, institutos terapéuticos, etc. Quedando desamparado el estudiante que viene de recorrer una trayectoria escolar como la primaria y la secundaria, exitosa con el acompañamiento de los actores mencionados, y se encuentran con una situación totalmente diferente en el nivel universitario. En este caso, se afirma que los estudiantes quieren estudiar en el nivel universitario, pero que estas cuestiones los lleva a tener que tomar la decisión muchas veces de abandonar. Muchos no pueden afrontar el gasto o la inversión que genera tener que costear de manera particular un docente de apoyo o integrador. Por otro lado, el mismo artículo expresa que el Estado deberá prestarle y garantizarle el servicio de educación superior a quienes tengan la capacidad requerida, aspecto que a mi criterio no es trabajado, o al menos claramente o tácitamente,
Hay estudiantes que no cuentan con un certificado de discapacidad, que no han realizado en sus trayectorias escolares ninguna evaluación de sus capacidades, que reconocen que tienen dificultades o algunos que no las reconocen, pero que no contamos con un diagnóstico. Cuando hablamos de educación inclusiva, no solo hacemos referencia al acceso de los alumnos con discapacidad a las instituciones, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes en general. Por lo cual, no podemos pensar la educación inclusiva como sinónimo de discapacidad o como las acciones necesarias para incluir a una persona con discapacidad, sino que es mucho más abarcativo el concepto. Busca que todas y todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades y características, puedan acceder a una educación de calidad en un entorno en el que se valore la diversidad, se respete la individualidad y se promueva la participación sin importar sus diferencias. Martínez nos expresa que la mirada debe estar orientada a preguntarnos qué políticas, qué sistemas escolares, qué currículos, qué enseñanzas, qué docentes y profesionales se precisan, con qué convicciones, capacidades y compromiso para que no haya nadie que se quede fuera del sistema de educación. Tenemos un órgano muy importante como es la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, que generó avances conceptuales y políticos en líneas de la legislación vigente a nivel internacional y nacional, que nos permiten visualizar la importancia de transversalizar y operativizar las perspectivas de la discapacidad en toda la dinámica de la universidad. El derecho a la educación, nos dice el RID a través del CIM, dice que el derecho a la educación superior es un bien social, público y gratuito, y un derecho humano que debe ser asegurado operativamente para todas las personas con discapacidad, sin exclusiones de ninguna naturaleza y respetando la diversidad, ya que todas las condiciones de discapacidad con sus diferentes maneras de comprensión de la vida y del mundo que nos rodea enriquecen la condición humana y fortalecen su dignidad inherente a ella. Su compromiso ético, legal e institucional para la remoción de las barreras que impidan el ejercicio operativo del derecho a la educación superior, apoyando las acciones de reflexión y revisión de aquellos actos que constituyan obstáculos que afecten a las personas con discapacidad y sus derechos humanos en cada institución universitaria. La Universidad Nacional de La Rioja cuenta con varias acciones dependientes de la Secretaría de Extensión. Se evidencia el esfuerzo que realizan, pero aún hay respuesta que no encontramos. Sin duda, la realidad está en permanente cambio y lleva un ritmo diferente al del proceso de la comprensión de los marcos teóricos. Necesitamos pensarnos como trabajadores sociales en la intervención con personas con discapacidad. Y en este sentido, replantear nuestras metodologías, nuestras formas de intervención y la producción del conocimiento al que hacemos referencia. Además, debemos reconocer que tenemos materias pendientes referidas a la discapacidad de nuestras aulas. Aún tenemos que respondernos cuestiones fundamentales para poder comprender dónde estamos situados. Por ejemplo, cómo trabajar con los estudiantes que tienen un certificado único de discapacidad intelectual. Cómo trabajar con aquellos estudiantes que en el proceso podemos visualizar ciertas limitaciones, pero que no han sido indagadas por ellos ni por sus familias. Necesitamos conocer cómo aprenden, cuáles son los modos de aprendizaje de estas diversidades de discapacidad y qué podemos aportar desde el trabajo social para estos nuevos aprendizajes. También tenemos que analizar qué criterios éticos utilizamos desde la formación profesional para mirar la discapacidad. No hay dudas que todas y todos los docentes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Rioja hemos realizado actividades y acciones de inclusión para las personas con discapacidad, ya que incluso algunos lograron graduarse. Entiendo que debiera ponerse en funcionamiento aquello referido en el artículo 4 de la Ley de Educación Superior sobre la autonomía académica que le atribuye la capacidad para formular ciertos protocolos de intervención y trabajar la inclusión educativa de las personas con discapacidad, en este caso intelectual o comunicativa,
Y como trabajadores sociales somos responsables éticamente de construir las subjetividades y generar nuevas oportunidades basadas en los derechos de las personas con discapacidad. Este trabajo pretende convertirse en una investigación a través de la cual se pueda visibilizar las acciones y las producciones que los trabajadores sociales realizamos a diario en las aulas, evaluar y reflexionar científica y académicamente, sensibilizar a los actores universitarios ante la necesidad de brindar espacio y respuesta a los derechos de los estudiantes con discapacidad intelectual y comunicativa, generar acciones de vinculación de la temática y los actores institucionales para lograr ponerla en la agenda universitaria. Nuestros desafíos están puestos en problematizar conceptos tan sensibles como los expuestos, en generar procesos de rupturas metodológicas, rupturas tradicionales en el campo social. Tenemos la obligación de acuerparnos como colectivo profesional ante la problemática, construir y accionar a través de la intervención de manera colectiva. Tenemos la responsabilidad ética de revisar el marco referencial y generar un diálogo intersubjetivo. Reemplazar lo individual y fragmentado por lo colectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. No te tuve en mí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Diego Alejandro Seringer. Es licenciado en Trabajo Social por la UNCE, profesor universitario en Trabajo Social por la Universidad de Concepción del Uruguay, especialista en abordaje comunitario de las problemáticas sociales en el ámbito comunitario de la UNLA, magíster en Trabajo Social por la UNER y doctor en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente titular de la licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en la asignatura Trabajo Social, Modernidad e Institucionalidad Social, y es codirector del proyecto de investigación Política y Cultura, Estudios Interdisciplinarios en Perspectiva Multiescalar. Además es postdoctorando en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social. Te escuchamos, Diego, gracias. Esto, ¿no? Lo tenés que tener bien cerca. Bien. Si querés, lo podés sacar, si querés, pero... Ahora, ¿se escucha? Bueno, me queda medio incómodo. Tratar de no leer, pero... Bueno, en primer término agradecerles a los organizadores, las organizadoras, los organizadores de este evento, que me parece que es importante, ¿no? Poder encontrarse, parece hoy un milagro, ¿no? Pero digo, gracias por la invitación, por la deferencia, a los colegios, a las federaciones, etcétera, de poder compartir este momento, ¿no? Pero además, digamos, situarlo, ¿no? En esta idea de problematizarnos, de seguir pensando y debatir sobre nuestro quehacer en un complejo escenario local, regional y global, y también tomar una posición ética política. Y construir, como recién hablaba la compañera colega, colectivamente resistencias a propuestas regresivas, reaccionarias, negacionistas que pretenden volatilizar derechos y garantías que con tanto esfuerzo y, por qué no decirlo, con tanta sangre hemos conseguido, ¿no? Ahora bien, comparto también lo que decía Susana Casaniga hace poco tiempo en el Foro Latinoamericano de Trabajo Social, realizado en septiembre en la Universidad Nacional de La Plata, en cuanto a que la coyuntura nos ha motorizado a una tenaz resistencia defensiva, cosa que no es menor, pero tampoco es suficiente. ¿Sí? Es muy valorable, porque debemos exigirnos e innovar nuestras intervenciones, crear alternativas a estas tendencias que se están promoviendo. Y obviamente que queremos mayor universidad y mayor Estado, pero queremos buenas universidades, inclusivas, de calidad. Más políticas sociales, sí, pero con real impacto, que no sean políticas de mientras tanto, como muy bien lo expresa Pilar Arcidiaco, ¿no? En este escenario es que pretendo situar un poco este diálogo más que una ponencia y pensar la formación, la intervención y la producción de conocimiento. Pues entonces, lo que decía precedentemente,
que el actual clima de época nos revela que los consensos y acuerdos siempre tensionales y en disputa sobre un piso básico de convivencia están nuevamente en discusión, ¿sí? Con mucha vigorosidad, si cabe el término, ¿sí? Más aún si consideramos el crecimiento de la desigualdad y la pobreza. Pero sin embargo, esta vez desde directrices inconmensurables, como por ejemplo proponer la venta y el comercio de órgano, ir en contra de las garantías políticas constitucionales, los derechos humanos, entre tantas otras propuestas. Esto ha generado una profunda incomodidad, pero también un desafío al trabajo social, pero también a las ciencias en su conjunto, a los movimientos sociales y a la sociedad. Pero no obstante, debemos soslayar que lo político, como argumenta Chantal Mouffe, es persistentemente conflicto. Y con esto no digo peleas, digo, ¿no? Nuestra profesión también existen tendencias y conflictos, ¿sí? Y este resurgimiento de discursos refractarios y negacionistas, que no se da solamente en Argentina, sino en la región y en el mundo, y lo que la diversa literatura especializada lo denomina nuevas derechas o derechas breves, las cuales procuran configurar y cristalizar un modelo de subjetivación y racionalidad basado en el mérito, el esfuerzo, la competencia generalizada, incluso, y alerta con esto, entre nosotros colegas. Por eso digo, hay que estar alerta con estas cosas que se cristalizan a veces imperceptiblemente. Al mismo tiempo, claramente, y a la vista está, el fanatismo dogmático económico del libre mercado como base de organización social. Pero fíjense que cabe ya recordar que Michel Foucault, ya en los años 70, digamos, ¿no?, estudió este tipo de gubernamentalidad, ¿sí? Y en un libro muy lindo, Postmortem, Seguridad, Territorio y Población, que compila un poco sus conferencias y sus clases, me parece que trabajaba ya esta lógica. También estudios más recientes, como Lazarato, Castro Gómez, Susana Morillo, la doctrina del shock, digamos que entra nuevamente en vigencia a la luz de los hechos del patio trasero, de algunos que lo consideran el patio trasero, ¿no?, de América Latina, con las cosas que están ocurriendo, y analizaron esta gubernamentalidad neoliberal, y nos dieron ya algunas herramientas para comprender la implicancia que tienen la economía, la política, la seguridad social, el sistema de protección social y también los comportamientos sociales, ¿no? También recordaba cuando venía una conferencia reciente, del año 2022, de Sonia Fleury, que se hizo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que justamente expresaba que la racionalidad del neoliberalismo en esta fase, que es distinta a otras, posee una plasticidad muy precisa, que va logrando reconvertirse y adaptarse permanentemente mediante sutiles mecanismos persuasivos que la robustecen, haciendo que tome consenso o aceptación en las sociedades mediante un término que a mí, una categoría, un tópico que a mí me llamó mucho la atención, que es el de normosis, que es un término que viene de la psicoterapia, pero por ejemplo Roberto Crema trabaja mucho, que dice que es la enfermedad del presente, la enfermedad de la normalidad, ¿sí?, donde en cual consolida hábitos, costumbres, comportamientos patológicos como patogénicos, dotados de consenso social. La guerra, la degradación ambiental, la pobreza, las estigmaciones raciales, sexuales, entre otro tipo de violencia, serían algunos entre tantos ejemplos. Bien, dicho esto, considero que por mucho que hemos reflexionado y pensado y aportado, aún el reto sigue siendo problematizar y deconstruir estas tendencias que buscan ligar la intervención y esencialmente nuestro quehacer, en el mejor de los casos, a una función asistencial o benéfica que quede subsumida a la atención de los excluidos que deja el sistema. En este neocapitalismo, ¿sí?, algunos llaman narcocapitalismo, pero bueno, contracción a sangre, que puja por imponer y disponer a los profesionales como garantes del orden del sistema de dominación, mediante un proceso de asistencialización represivo. No debemos negar la asistencia, ni mucho menos. Por el contrario, como dice Campana, salir al rescate
¿sí? Comprenderla en su devenir histórico y sacarle el sesgo peyorativo y residual para situarla en clave de derecho. Y si bien el panorama es incierto, para no decir alarmante, no todo es derrota, pudiéndose convertir también en posibilidad si logramos salir de la perplejidad. El carácter de transformador de nuestra intervención es vuelto nuevamente a estar a prueba, incesantemente. Pero ¿saben qué? No estamos solos, no estamos solas, soles, ¿sí? Dado que las resistencias del pasado y el aporte del presente no han sido en vano, ni podrán ser soslayados, ya que siguen configurando un horizonte de sentido para todos, ¿sí? No es ineludible, reconocer a tantos colegas por su posicionamiento, por su imprescindible tarea académica, pero no solo, sino también política. Y más allá de sus diferentes posicionamientos y disonancias y perspectivas teóricas, metodológicas, nutren y ponen en valor a trabajo social. Por eso pido y digo, muchas gracias, Estela Grassi, Margarita Rosas, Susana Casanilla, Nora King, Roberto Layón, Alfredo Carballeda, la querida Adriana Clemente, Natalio Kirchman, entre tantos otros colegas. Así que me parece que agradecer también es un acto de honestidad para nosotros. Y también a los colegios profesionales y a las federaciones y colegas que con sus esfuerzos y precariedades siguen adelante y no claudican en sostener lo que la propia Ley Federal de Trabajo Social 27072 en su artículo 3 enuncia, que es promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y contribuir a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales. En este contexto intentaré al menos decir algunas pequeñas cosas en cuanto a la formación y en cuanto a la intervención. Lo primero que me gustaría rescatar es esta idea de Estela Grassi, ¿no?, que dice que las viejas disputas entre conocimiento versus sentimiento, teoría versus práctica, propias al trabajo social, están lejos de ser saldadas, a pesar de que hemos dado un paso fundamental de inscribir a las mismas en el marco de un debate teórico epistemológico, sustrayéndolas así de la confrontación sin argumento sustentable que bloqueó de diferentes formas el desarrollo de la profesión. Si bien nos fuimos consolidando y jerarquizando profesionalmente, aún existen puntos ciegos, ¿sí?, en un contexto de mayor desigualdad y vulneración de derechos al cual refería anteriormente. Pero no podemos pensarnos solos, ni pensar nuestra jerarquización endógicamente, sin observar la existencia de sociedades cada vez más excluyentes, fragmentadas y desiguales. Y acá me parece que aparece una primera cuestión y o tal vez un desafío para la formación. Reitero, desde mi punto de vista, no solamente mío, pero no debemos seguir fortaleciendo tendencias formativas adaptativas a una lógica tecnocrática y conformarnos con la preparación de técnicos o técnicas expertas en programas, como pretenden ciertos organismos internacionales de crédito, ¿sí?, que buscan que la intervención sea de especialistas para aliviar la pobreza, y como sabemos y estudiamos, la pobreza no es natural, sino que la pobreza se produce. Por otro lado, la formación también se juega en los dispositivos, en los campos. En efecto, la intervención y el lenguaje en trabajo social del presente disputa también los esquemas de visión en el aquí y ahora, como sostiene Teresa Matus. Quiere decir que sigue siendo necesaria revisar las interconexiones teórico-prácticas metodológicas, ¿sí?, no solo para transformarnos nosotros, sino también para modificar estructuras, ¿sí?, considerando también las propias paradojas y las expectativas no cumplidas que hemos tenido. En cuanto a la intervención y producción de conocimiento, me parece interesante que debe seguir siendo problematizada y recreada, no disponerla linealmente
aunque digamos que no, muchas veces está un poco impregnado esto, ¿no?, en la formación, esta idea del diagnóstico, la planificación y la ejecución y la evaluación como etapas como etapas, digamos. Siempre recuerdo a Juan Zamaja, ese gran epistemólogo, que decía que los procesos son fases y no etapas, pero no circunscribirla al hacer únicamente, ya que no es una acción únicamente práctica desvinculada de concepciones teóricas, porque la intervención también es enunciativa, crea realidades, ¿sí?, formas de percibir. Y en el lenguaje me parece que hoy está la disputa de estas concepciones en los diferentes niveles y espacios microsociales y también macrosociales en los cuales nos desempeñamos. Además, en ella reconocemos distintas fallas, que eso es interesante, ¿no?, el aporte de colegas ahí, ¿no? Distintas fallas en los sistemas, en las políticas sociales, como por ejemplo la duplicación de recursos, las exclusiones, las limitaciones en la accesibilidad al sistema de protección y prestaciones. Pero es interesante el aporte que podemos ahí dar. Y además, esto que me parece que la intervención constituye conocimientos desde una perspectiva relacional, sacar nuevamente esta idea de teoría versus práctica, esos dualismos reduccionistas que muchas veces pensamos que están superados, pero que la realidad muchas veces nos muestra que no está. Así que eso me parece fundamental en cuanto a la intervención, y que si bien se ha dicho muchísimas cosas, Yolanda Guerra y tantos otros desde la perspectiva crítica, José Paulo Neto, Marida Yamamoto, ya lo han hablado, me parece que es imprescindible volver a seguir pensando esto, digamos, porque no es algo que está ahí por fuera de, sino que está en nosotros, ¿no? Me parece interesante eso. Y también los hallazgos producidos por colegas deben ser articulados, me parece, a una red que no se limite estrictamente a la academia, ¿no? Eso me parece que es uno de los nuevos desafíos. Encontrar rizomas, como diría Deleuze y Guattari, que fortalezcan nuestras posiciones en el marco de construcciones de una agenda pública tendiente a disminuir las brechas del bienestar. Esta sería una tarea vital de la intervención, poner en agenda las distintas precariedades del mundo de la vida, exclusión, violencia, desigualdades. Y ahí las universidades, en sus distintos espacios, obviamente, tienen un rol fundamental, con la sociedad civil, con la extensión, con la investigación, pero abordar esta idea, digamos, o estas cuestiones de manera interdisciplinaria y estratégicamente, y fortalecer la relación, vuelvo a reiterar, con la sociedad civil, ¿sí? Me parece que es fundamental la construcción colectiva para pensar la formación, abrir puertas a la sociedad y construir alternativas, digamos, pero reales, que sirvan realmente y que tengan, digamos, relación con los planteos de la sociedad civil y no quedar endógenamente defendiendo principios de derechos humanos de los cuales estamos todos convencidos, pero realmente hablamos de derecho en una sociedad donde cada vez vemos que mayor vulneración de derechos existe. Así que yo no quiero adelantar ni cansarlos porque me parece que también me tentaron con la cerveza. Pero les agradezco enormemente, simplemente tiré al debate algunos ejes, muy sencillamente. Bueno, me han dado una tarea re fácil, ni un papelito de 5 minutos tuve que pasar. Bueno, y ahora para cerrar este panel de viernes a la noche, vamos a compartir la presentación de una querida colega de la casa, Estela Mari García. Se presentó, es trabajadora social, licenciada en Trabajo Social y magíster en Trabajo Social, y es docente hace 26 años en la Universidad Nacional de Asunción, en la carrera de Trabajo Social. Sus líneas de investigación y publicaciones sobre trabajo social, en particular la intervención profesional en el trayecto de las políticas sociales de Paraguay, y representa a su universidad y a Paraguay, a su país, en el Cono Sur y en Alayets.
¿sí? En la regional Cono Sur de ANLAYETS y en la ANLAYETS General. Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, para los más jóvenes y las más jóvenes que quizás no habían escuchado la sigla. Te escuchamos. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a todos los organizadores, bueno, a Silvina Cuellar y a todos por la confianza depositada en mí para estar en esta mesa. Realmente gracias a todos, todas, todes quienes están acá, porque hay como una intención de aprender juntos, juntas. Así que, bueno, para no seguir mencionando, porque hay mucha gente que acá entró en contacto, vimos muchos detalles para llegar a esta hora, a este tema, así que gracias, muchas gracias. El principal supuesto que quiero compartir con ustedes en esta reflexión es que hay un predominio de tendencias teóricas críticas en el trabajo social de nuestra América. Y acá quiero recordar, quiero recordar que en las clases a mí me suele resultar sencillo plantear que hay como 3 grandes momentos en la historia del trabajo social de nuestro continente, y podemos decir que el primer momento es desde su origen con la Escuela Doctor Alejandro del Río, como ya explicó Sonia, la presidenta de la AEIT, que en 2 años más vamos a estar recordando 100 años de la apertura de la primera institución de enseñanza en trabajo social, y que tenemos que ir juntando nuestras monedas para ir a Chile en 2 años más a ese encuentro de los 100 años de la primera institución formadora de trabajo social, que dice, ella va a ser el 13 de octubre en Santiago, así que anotar ya en la agenda y a juntar las monedas. Bueno, le promociono a la AEIT de paso ya los 100 años de la formación. Sí. Bueno, podemos decir que el primer momento es desde el origen del trabajo social hasta la reconceptualización, grosso modo, aunque distintos autores van a usar distintas periodizaciones. Que el segundo momento podemos considerar como el movimiento de reconceptualización por ser una característica predominante, por más de que no se dio en todos los países de nuestro continente. Por ejemplo, no se dio en Paraguay. Paraguay quedó capturado por la dictadura de Stroessner y no conoció lo que estaba pasando en los países vecinos. Estuvo durante más de medio siglo totalmente sin relación con el trabajo social de otros países, y bueno, tuvo otro proceso. Y el tercer momento podríamos decir que son los debates que resultan de toda esta revisión, de toda esta madurez que el pensamiento del trabajo social vino desarrollando. Entonces, en estos 3 grandes momentos hubieron tendencias críticas, pero podemos decir que la principal tendencia o el acúmulo de las tendencias se dio con el movimiento de reconceptualización, y no sé si hay un posterior, porque yo cuando escucho todos los debates que en estos días escuché, creo que se sigue reconceptualizando, luchando en un contexto distinto, con elementos distintos, pero estamos siempre en el campo de las conquistas y las disputas en distintas temáticas. Entonces podemos decir que es el debate que resultó de ese movimiento y que es reeditado en los contextos y hechos que se desarrollan hoy. A partir de eso, entonces, digamos, lo que trabajo social realiza todo el tiempo es una serie de cuestionamientos y produce reflexiones con marcos teóricos cada vez más consistentes a esos cuestionamientos. Cuestionamiento a acabar siendo cómplices del sistema, que fue el cuestionamiento más importante que movilizó al movimiento de reconceptualización latinoamericana, el cuestionamiento a la causa de origen de nuestra profesión. Yo siempre le digo a los estudiantes que a mí me habían enseñado que trabajo social viene de las primeras formas de ayuda, de la caridad, toda aquella cosa. Hoy me parece que ya no existe institución formadora que plantee esto. Es un dato histórico, por supuesto que es importante, pero es un dato de forma. El dato de fondo, que trabajo social está vinculado a las políticas sociales, al papel del Estado, a un capitalismo que necesitaba un Estado que atienda con políticas sociales
en nuestra región, fundamentalmente las políticas de asistencia, es como la causa de origen, y lo otro fueron como las formas. Me parece que en ese sentido también hay un cuestionamiento muy importante que tiene avances hoy, el cuestionamiento a la subordinación en la que pretendieron situarnos en algunos ámbitos, sean estos laborales, académicos, científicos. La denuncia, cuestionamiento y movilización respecto a los efectos del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y todas las formas de opresión. El cuestionamiento a no sentirnos parte de los problemas que portan las personas y colectivos humanos con los que trabajamos en el ejercicio profesional, sean estos en modalidad de intervención directa o más emergencial o más coyuntural, o sean también en modalidad de intervenciones que implican procesos, seguimientos, etcétera. El rechazo al neoliberalismo. Me parece que hay un común denominador muy fuerte en América Latina sobre el rechazo al neoliberalismo, el cuestionamiento a mirar un trabajo social disociado de las determinaciones impuestas a nuestra profesión, determinaciones que son societarias, determinaciones que son económicas, sociales, culturales y políticas. En fin, estos y muchos otros cuestionamientos que buscaron y encontraron respuestas en las producciones escritas resultantes en los numerosos programas de posgrados en trabajo social en América Latina, resultantes también en las sistematizaciones de experiencias que fueron escritas a lo largo de la historia y fundamentalmente en las últimas décadas, y resultantes también de reflexiones colectivas que aparecen en sus más diversas formas, en los podcasts, los videos, folletos, bueno, TikTok, hoy he visto en muchas. También esas son expresiones de que somos críticos, de que hay un predominio de lo crítico en nuestra profesión. En segundo lugar, quería mencionar cómo se expresan en los últimos años estos cuestionamientos. Se valen de estudios que rechazan el pensamiento lineal, se valen de estudios que rechazan agotar un argumento en la revisión causa y efecto. Hoy y desde hace varias décadas podríamos decir que de forma mucho más sistemática desde los 90 para aquí hay una mirada relacional que va a tener diversos matices en el trabajo social de América Latina, donde las relaciones sociales en su entramado, tanto respecto a lo macroestructural como a las dimensiones subjetivas, encuentra en varias categorías de las que se valen para desarrollar los argumentos, y voy a mencionar una en particular. Digamos que tiene presencia en los años 80, 90, 2000 y en adelante, que está muy presente en buena parte de la literatura latinoamericana de trabajo social, y es una categoría que, como todas, por supuesto, sigue en construcción, y esta categoría es la cuestión social. La cuestión social apareció desde los 90 para acá en buena parte de la literatura latinoamericana de trabajo social, sobre todo antes de entrar en temáticas que hoy están mucho más desarrolladas. Entonces, está presente en muchos autores, voy a mencionar solo algunos. Margarita Rosas, que plantea la intervención social, la cuestión social y las políticas sociales vinculadas, donde en este entramado está la cuestión social, y a partir, sobre todo, sitúa esto a partir de la intervención en la sociedad moderna y capitalista. Y encontramos, digamos, varios trabajos que a veces, no refiriendo explícitamente a la cuestión social, también están problematizando con similitud, y vamos a ver que hay varias tendencias que se apoyan, sobre todo, me parece a mí que hay mucha problematización en el hoy llamado pensamiento decolonial, sin nombrar la cuestión social, pero igual cuestionando el capitalismo, la opresión en América Latina. Y entonces este pensamiento va a decir que para nuestra América es necesario situar la colonización y, entre comillas, el descubrimiento de América
Sobre todo este es un argumento en el cual contribuyó muchísimo Dussel, recientemente fallecido, al igual que Walter Miñolo y otros autores, pero que también aparecen en las referencias de los trabajos, de la producción del trabajo social, y en realidad lo que van a decir es que hay una América Latina que tiene una herida colonial, y quienes trabajan el pensamiento situado, la investigación situada, van a apelar mucho a argumentos que hacen una demarcación del pensamiento eurocentrista que explica el capitalismo europeo, sobre todo en la versión más clásica. En la academia solemos trabajar la versión clásica y después la contemporánea, y en las clásicas, cuando explicamos el capitalismo, la modernidad y recurrimos a hitos como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, digamos, nos vamos a Europa, desde donde la versión clásica, digamos, está bastante construida. En una línea similar podemos encontrar otro autor, también muy conocido por todos, como Alfredo Carballeda, que propone una cuestión social como una sumatoria de acontecimientos en su dinamicidad y que puede producir distintas formas de fragmentación social, que a su vez va a ser reconocida por una problemática social a partir de lo cual se configuran las problemáticas complejas elaboradas con diferentes representaciones sociales y que acaban constituyendo el tema, aquella delimitación temática sobre la cual trabajamos. Pero igualmente este autor plantea que ningún problema social existe por sí mismo, reconociendo así la multiplicidad de problemas entrelazados. Teresa Matus va a decir que uno de los desafíos para el trabajo social es pasar de la geografía física a la geografía argumental, donde ella propone, relacionar las distintas vertientes que generaron argumento crítico en América Latina. En la producción que fue mencionada anteriormente aquí por el compañero, Puntos de Fuga, habla también de un trabajo social travestido, habla de una polifonía. Lo que nos está diciendo es que dialogan como muchas vertientes que constituyen argumentos para el trabajo social. La otra línea crítica que debo mencionar, tiene que ver con todos los autores que se apoyan en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que también alimentó y argumentó fuertemente todo el acervo que hoy tenemos en el trabajo social. Y aquí también debo mencionar la otra línea, que es el llamado debate brasilero, que se lo llama brasilero, aunque tiene resonancia también en distintos puntos del continente, y centra su preocupación en situar la intervención en la producción y reproducción social, pero muy preocupado con la base materialista, al punto de haber instalado esta idea de la importancia de situar al trabajo social en la división sociotécnica del trabajo, que es una idea desarrollada por Marilda Yamamoto, y aquí vamos a tener que hay un acervo de producción de esta vertiente, fundamentalmente con apoyo de argumentos lukácsianos. Y ahí hay un acervo donde hay producción marxista y marxiana, marxista de autores que usan directo a Marx y marxiana que usan a otros que ya usaron a Marx, y aquí debo mencionar también a José Paulo Neto, Yolanda Guerra, entre otros. Esta última, Yolanda Guerra, problematiza sobre la instrumentalidad de la intervención y dice que los instrumentales de la intervención son solo medios. Entonces, al hablar de la instrumentalidad, otra vez está haciendo énfasis a lo argumentativo, indicando que hay una teleología, o sea, una intencionalidad en movimiento a la hora de intervenir, a lo que ella llama instrumentalidad. Podemos encontrar textos que se apoyan en distintos autores y esto también contribuyó mucho para el desarrollo del pensamiento crítico en trabajo social, en autores que podrían ser situados dentro del postestructuralismo, fundamentalmente los textos que usan con argumentos muy sólidos basados en categorías de Foucault y de Bourdieu, que también alimentaron todo este pensamiento crítico y diverso que existe en nuestro continente.
Entonces, digamos, vamos a encontrar, y en estos días fueron presentados los trabajos que ayer yo escuché muy ricamente, todas las tradiciones teóricas de los feminismos, no solamente aquellos que fueron construidos en términos estrictamente académicos, sino también aquellos que dialogan fuertemente con la ancestralidad, con experiencias comunitarias. Y entonces vamos a encontrar que todo esto contribuyó para otra categoría que hoy está muy presente en los debates críticos del trabajo social, que es la interseccionalidad, identificando que inclusive la intervención durante mucho tiempo ya trabajó con intersecciones y con temas que no agotaban la acción profesional en la temática que la institución empleadora le demandaba. Creo que también sobre eso hubieron muchas reflexiones presentadas en estos días. ¿En qué coinciden? Me pueden faltar más tendencias, pero estamos hablando de una síntesis apretada. ¿En qué coinciden estas búsquedas críticas? Me parece que una primera coincidencia muy importante es que hay una búsqueda de un trabajo social muy de cara y muy comprometida con los derechos humanos. Entonces, esta es como una coincidencia muy importante que tiene predominio dentro de la heterogeneidad. Plantean la intervención como algo que nos desafía a generar propuestas y no solamente a eternizar las acciones ya desarrolladas, y en este sentido la otra categoría, que no es apenas una categoría, en realidad es mucho más que eso, que aparece muy fuertemente después de la reconceptualización, es todo lo referido a la política pública, fundamentalmente la política social, porque la política pública también es económica, ambiental, cultural, etcétera. Entonces, la política social como posibilidad y como campo de disputa y conquista, no solamente para las personas y colectivos con quienes trabajamos, sino también para nosotros, nosotras, nosotres, en cuanto trabajadores, situando y viendo los desafíos para el trabajo social en el mundo laboral. Los marcos críticos a los que accedemos en realidad tienen que ver más con nuestra historia. No siempre uno elige el marco crítico, tiene que ver con las posibilidades académicas, con los debates y con las respuestas que encontramos a las problemáticas que abordamos. Entonces, también hay elecciones individuales y colectivos, pero también hay contextos y coyunturas en los que nosotros necesitamos colocarnos como para aprovechar lo que en este momento se debate, se contribuye, y sobre todo aquello que está subsidiando explicaciones que nos permiten desnaturalizar los problemas que desde el ejercicio profesional debemos confrontar. Entonces, todas estas tendencias teóricas suponen mucha formación para sostenerlas, no apenas en los informes sociales, en los criterios a la hora de la entrevista social, no apenas en las sistematizaciones, sino también para sostener fundamentalmente en los planes de estudios, porque desde ahí se alimenta mucho el ejercicio profesional, en las agendas de disputas y conquistas que los colectivos profesionales creamos y recreamos todo el tiempo de acuerdo a lo que ocurre en nuestra sociedad latinoamericana, nacional, pero también en los territorios locales. Y finalmente quiero hacer referencia a Paraguay, porque también cuando yo hago búsquedas de cuáles son los argumentos que en trabajo social construimos respecto al trabajo social, encuentro cuatro trabajos. Uno de ellos es de la colega Nidia Batilana y Sara López, que hablan de un cambio curricular donde nosotros pretendimos hacer un giro hacia las miradas críticas. Otro de ellos es de la colega Ada Vera, que reflexiona sobre qué tanto hicimos distancia del conservadurismo y qué rompimos y qué no rompimos con Procesos de Paraguay, que está publicado en internet. Otro de ellos es de María del Carmen García, que revisa cuáles son los marcos interpretativos que las propuestas de práctica preprofesional desarrolla en nuestra universidad, y otro es un trabajo mío que en realidad también yo reviso, porque todos los trabajos cuando revisamos un tiempo después vemos sus vacíos y demás.
todos ellos tienen una combinación de distintas tendencias teóricas. Para distintos temas vamos seleccionando aquello que está a nuestro alcance y manejamos. Tiene mucho de postestructuralismo, tiene búsquedas de aquello que permitan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las tendencias teóricas tienen que ver con las posibilidades que son históricas, y cuando hablamos de posibilidades históricas hablamos de la historia presente, no solo del pasado. Entonces, podemos intencionar, pero sobre todo tenemos que revalorizar aquellos argumentos que en este momento están dando vía de salidas a explicaciones que nos permitan establecer miradas superadoras, porque las miradas superadoras pueden convertirse en propuestas de acción superadora a nivel colectivo, a nivel de la formación profesional, a nivel del colectivo profesional. Y estas miradas superadoras siempre van a seguir generando en nosotros el desafío de que estas explicaciones se valgan de categorías, de tendencias teóricas, de autores. Y ya que mencioné hace rato la cuestión social, tengo que decir que también esta es una categoría que nos resultó un poco forzosa en esas búsquedas críticas, porque es algo para problematizar, es algo que de forma directa no nos trae una propuesta para... Entonces vamos a encontrarnos muchas categorías que sirven para problematizar y que de forma directa no contribuyen. Y ahí tenemos la contribución de muchos autores que buscaron cómo hacer para acercar más a las expresiones concretas de nuestra intervención. Así, Margarita Rosas hablaba de manifestación de la cuestión social en algún momento, José Pablo Neto hablaba de refracciones de la cuestión social. En fin, todos están planteando que hace falta una aproximación a la problemática social. Esa problemática social va a poder ser descompuesta o descrita o analizada en aspectos que se vinculan a lo macroestructural, pero también al campo subjetivo, al campo simbólico, a las dimensiones micro, y no quiero parecer sistémica al hablar de macro y micro, pero digamos a lo societario y a lo específico. Entonces, quiero cerrar esto valorando las búsquedas enormes y también no solamente las búsquedas, las llegadas que existen. No hago referencia a las tradiciones, en realidad acá se develaron muchas tradiciones teóricas de los feminismos que me parece que son todo un capítulo que tenemos que comenzar a estudiar y a trabajar, porque están subsidiando posibilidades de acción profesional, de interpretación de la realidad, posibilidades de reconstruir la agenda colectiva de trabajo social. Y estoy segura que hay muchas otras que no mencioné, pero la idea es provocar y decir que estamos en un momento en que hay que valorar todas las tendencias críticas construidas en nuestro continente, en nuestros países, en nuestros territorios específicos. Muchas gracias. Bueno, ahora para ir abriendo y cerrando, voy a recuperar algunas de las preguntas que han ido haciéndome llegar a través del QR. Primero, bueno, Estela, te voy a dejar respirar un poquito. Bueno. La leo, dice, en el marco de estas teorías o corrientes críticas mencionadas, ¿cómo se vienen dando las articulaciones entre los campos socioocupacionales del trabajo social y la formación en Paraguay? ¿Qué diálogos ves? ¿Cómo vienen siendo esos diálogos? Como para conocer un poquito más la realidad y de la otra parte del trabajo social paraguayo. Muy bien. Gracias por preguntarme sobre mi país. Realmente esto es muy importante para un país que estuvo más de medio siglo aislado de América Latina y que, bueno, en realidad, para nosotros, uno de los temas que nos articula a los ámbitos académicos, y de paso les comento, Paraguay hoy tiene 8 facultades que forman trabajadores sociales, 4 públicas y 4 privadas. La facultad de la que yo vengo es la pionera, durante mucho tiempo fue la única que formaba en Paraguay. Entonces, esta facultad pasó también, no sé, obviamente todos registramos muchos aciertos y errores.
digamos, pero es una facultad que disputaba un plan de estudios crítico, disputó con un centro de estudiantes independiente que ganó ya en el contexto de la dictadura, y la principal agenda del centro de estudiantes era, en fin, digamos, en todas las búsquedas, ¿dónde hay hoy un punto de encuentro con las organizaciones profesionales? Nosotros no tenemos colegio profesional porque hay algo en la Constitución Nacional que no permite la colegiatura, pero tenemos una asociación de profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay que funge como colegio, hay una ley, el registro se da en el Ministerio de Salud, y en fin, nos gustaría que fuera el Ministerio de Desarrollo Social, pero tiene que ver con la historia de Paraguay, no íbamos a tener ley si era así porque los legisladores insistían en que se dé en salud, y en fin. Entonces, ¿cuál es el punto donde se encuentra la academia con las organizaciones profesionales? Y son las políticas públicas, porque también tardíamente nosotros comenzamos a estudiar, a debatir y a disputar más en ese terreno. Durante mucho tiempo miramos y disputamos terrenos del ejercicio profesional, pero todos sabemos, me parece que ese es el otro legado importante de los debates críticos, que hoy el ejercicio no puede ser mirado disociado de la política pública, independientemente de que el ejercicio se dé en instituciones privadas, mixtas, públicas. Entonces, ese es el principal punto. Y en la universidad donde trabajo tenemos un observatorio de política pública donde empezamos a mirar, porque esto es reciente, las políticas sociales, y eso nos vincula mucho con la instancia, con lo que sería el colegio, que para nosotros es la asociación, porque nos permite entrar en diálogo con colegas que están en el ejercicio profesional. Entonces, no solamente observamos la política pública en su diseño, en cómo está estructurado, sino sobre todo nos permite esto que a los trabajadores sociales y las tendencias críticas nos contribuyeron mucho, es mirar cómo queda la persona, el destinatario de nuestra intervención después de haber sido atendido por la política, y cómo quedamos nosotros los profesionales, porque ahí hay una interacción de varios autores. Entonces, esto de alguna manera está subsidiando esto que no existía, que era el gran ausente para quienes están en el ejercicio profesional, y nos está posibilitando a nosotros un acercamiento más real con los problemas, los dilemas en el campo profesional. Y es muy interesante porque nos está llevando también a instancias, digamos, de estudio, de análisis, de jornadas con colegas que hace tiempo estaban desvinculados del ámbito académico. Gracias por la pregunta. Tengo acá, no tengo cucaracha, pero tengo una serie de lenguaje. Bueno, tenemos que ir cerrando la mesa. Agradecemos la presencia. Me pareció, bueno, una mesa muy rica que hizo dialogar, además de las tonadas que muestran también lo federal y lo latinoamericano del encuentro y del trabajo social. Me pareció muy interesante pensar las dinámicas de pensarnos en el aula, ejerciendo la docencia también como un dispositivo de intervención en el aula, con los desafíos que implican las interseccionalidades y los procesos y la articulación de las políticas públicas al interior del aula en nuestro rol docente y en las responsabilidades institucionales ahí. Y pensaba también, Diego, ahí con el análisis ahí, en profundidad y con una densidad muy interesante en la recuperación que hiciste, también cómo esas agendas ingresan, cómo los estudiantes hacen ingresar también algunas cuestiones en nuestras agendas, no solo conceptuales, teóricas, metodológicas, sino en las agendas del aula, en el territorio aula, para hacernos pensar y dar respuestas quizás o profundizar las lecturas en realidad en cuáles son los desafíos del trabajo social en un sentido amplio. Así que, bueno, agradezco la presencia, agradecemos la presencia de ustedes aquí, agradecemos la presencia de todos ustedes allí. Y no es un cierre, es la apertura a lo que nos queda de la noche, que está arrancando, y a invitarles mañana, que todavía quedan un montón de mesas de trabajo y de ponencias, así que seguramente a las 9 en punto largamos la mañana. A las 10, ay, ¿viste? Bueno, disculpen. Nati, una horita más de sueño es una horita más de sueño. Entonces a las 10 de la mañana nos reencontramos para seguir habitando este Congreso de Encuentro.